Hola a todos, soy Noel Gil y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Dialogando. Hoy día cuento con un invitado muy especial. Él es abogado egresado de la Universidad de Concepción. Además, cuenta con un diplomado en políticas públicas y gestión social y otro diplomado en liderazgo y negociación. Les hablo de don Víctor Flores, quien se desempeña como jefe de la oficina Antofagasta de la Organización Internacional para Migrantes. Don Víctor, es un verdadero placer tenerlo frente a las cámaras de Chilevisual Streaming TV y ALC Streaming TV. Bienvenido. Noel, muchas gracias, gusto de saludarte, agradecer la invitación de Chilevisual a través de esta plataforma de streaming y felicitarlos por la iniciativa en un tiempo que es tan importante de poder dotarse de información oportuna, veraz, que nos permita afrontar adecuadamente la pandemia. Exactamente, don Víctor, de verdad que estamos muy agradecidos por su presencia. Sabemos que eres una persona muy ocupada, sobre todo en estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando actualmente. Yo creo que es una situación compleja, pero ¿cómo evalúa, entrando en materia propiamente, la OIM el impacto de la crisis social que se ha generado provocada precisamente por la pandemia? Bueno, este es un tema que tiene distintas expresiones. Por cierto, si nos centramos específicamente en lo que dice relación con la movilidad y la migración internacional. Primero podríamos señalar, para ponerlo en el contexto de la pandemia, que las personas pueden haber escuchado y probablemente van a seguir escuchando que hay ciertos grupos que están sujetos a mayor riesgo. Y dentro de ellos habitualmente se incluye, por cierto, a las personas mayores. También, ¿no es cierto?, se habla de las personas en situación de calle, bueno, distintos grupos, y dentro de ellos también escuchamos hablar de las personas migrantes. Y esto la razón no es porque sean migrantes, no va vinculado con su condición de movilidad particularmente, sino que tiene que ver con algo que es muy relevante, que son los determinantes sociales de salud. Antes de que entremos a conversar, Noel, sobre los efectos concretos en materia de inmigración, ¿y por qué es importante que nos detengamos en los determinantes sociales de salud? ¿Qué es lo que son, primero? La Organización Mundial de la Salud ha señalado que son las circunstancias que acompañan a una persona desde que nace, crece, vive, trabaja, hasta que envejece, y que pueden producir diferencias en materia de su acceso y goce de la salud. Y vemos que efectivamente hay distintas circunstancias, algunas estructurales y otras coyunturales, que hacen que las personas, en este caso migrantes, tengan mayor riesgo ante determinados contextos o situaciones de salud. Y vamos a poner un ejemplo bien concreto. Veámoslo en materia de habitabilidad, de vivienda. En un primer momento, en los procesos migratorios más recientes, con mucha frecuencia se da, y eso le ha pasado a chilenos que han migrado al exterior, como a extranjeros que han migrado a Chile, con mucha frecuencia se da que hay un periodo de tiempo donde los niveles de hacinamiento, de allegamiento, son mayores en la población migrante en comparación a la población nacional. Y hoy día, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que las personas migrantes viven, ¿no es cierto?, en condiciones de habitabilidad menores a las que tiene la población nacional. Pero hoy día esto es muy relevante, porque cuando estamos en una pandemia, por ejemplo, que se nos habla de las cuarentenas, del distanciamiento social, no es lo mismo poder cumplir esas medidas en un contexto de mayor espacio para habitar que en un contexto donde ese espacio es más reducido. Entonces, si me logro explicar, Noel, lo que quiero partir señalando es que hay ciertos determinantes sociales de salud que pueden provocar que la población migrante, en este caso que está viviendo en Chile, se encuentre expuesta a mayor riesgo. Y por lo tanto eso amerita que hay que hacer acciones adicionales. Exactamente, don Víctor. Incluso entendiendo un poco algunos de esos determinantes sociales de lo que usted menciona, sé que en Chile el sistema de salud público es un sistema bastante complejo, pero a su vez, y esto es de reconocerlo porque soy migrante, es bastante amigable con los migrantes, sobre todo en los pequeños centros de salud, en los CEFAM y ese tipo de instituciones que permiten que un migrante sin documentos pueda llegar y pueda ser atendido por lo menos en primera instancia con los recursos que maneja el Estado en esos pequeños centros de atención médica. Sin embargo, en vista de la pandemia y de la complejidad que representa esta enfermedad,
sabemos que se necesita de un protocolo mucho más fuerte y mucho más institucional, en este caso, de hospitales mucho más grandes, con mecanismos y procesos médicos mucho más complejos que involucran, además de personal médico, involucran mucho dinero. Y obviamente que para un país poder tratar, además de a su población y sus habitantes, poder tratar a un migrante que estaba bien de paso en Chile porque estaba de vacaciones y lamentablemente el tema de la pandemia lo hizo estar acá y está todavía acá porque sabemos que el tema de las fronteras sigue controlado, o migrantes que efectivamente decidieron radicarse en Chile. ¿Hay alguna medida o alguna instancia en la que la Organización Internacional para Migrantes esté trabajando en conjunto con las autoridades públicas para poder atender de manera expedita a los migrantes que realmente necesiten ayuda? Sí, mira, partamos por una cosa bien concreta. La OIM en Chile está trabajando en alianza con el Ministerio de Salud en el desarrollo de una campaña informativa, precisamente algo que tú apuntas, en el sentido de que independientemente de la situación migratoria de las personas, todos tienen derecho a la salud y por lo tanto acceder a los tratamientos, a las medidas, a los procedimientos que correspondan en el contexto de la pandemia del COVID-19. Si revisan las páginas de Facebook del Ministerio de Salud o de la misma OIM Chile, sus cuentas de Twitter, de Instagram y distintos mecanismos para poder allegar esta información a las personas, te vas a encontrar con estas infografías que precisamente lo que están entregando es información para que las personas migrantes ejerzan su derecho a la salud. Ahora, hay algunas cosas importantes ahí de la reflexión que tú hacías. Las personas migrantes en Chile son esencialmente trabajadores, como es tu mismo caso, Noel. Fíjate que en términos de impuestos, solo el año 2018 llegaron a aportar más de 394.000 millones de pesos. Entonces, el aporte que hacen los migrantes a la economía nacional es muy relevante. De hecho, ya venía siendo establecido por el Banco Central. No solo el aporte en impuestos, sino que el aporte también en el mismo pago de sus trámites de extranjería. Fíjate que ese aporte es mucho mayor, así ha quedado establecido en los propios informes que ha elaborado el Ministerio de Hacienda, es mucho mayor que el gasto en que incurre el país respecto a la población migrante. Entonces, en este caso, no es un asunto de cuánto se gaste en población nacional o extranjera, sino que es un asunto de prioridad de política pública en materia de salud. Y que los aportes que hacen los distintos grupos, ¿no es cierto?, satisfacen claramente estos gastos en salud. Pero además, hay una cuestión más relevante que es lo que decíamos, que es esta campaña de la OIM con el Ministerio de Salud, que tiene que ver con un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, y que no hace distinción ni de nacionalidad, ni de pensamiento, ni de origen social, y dentro de la nacionalidad tampoco hace distinción entre un migrante en situación regular o irregular. Y quiero terminar esta respuesta comentándote que sí hay un elemento que puede ser preocupante y sobre el cual es importante trabajar, y en esto agradecer el espacio de este programa porque nos permite también llegar a esa población. Fíjate que con los datos de la encuesta, estoy mirando la pantalla para poder señalar textualmente los datos, ¿ya? La pantalla de mi computador. Fíjate que con los datos de la encuesta CACEN 2017, cuando uno mira a qué sistema de salud están afiliados las personas extranjeras en comparación con los nacionales, fíjate que de todos los que no están afiliados, casi el 16% de los migrantes no está afiliado a ningún sistema de salud. Es decir, no está en FONASA ni está en ISAPRE. Y cuando tú miras la población nacional, es solo el 2,2%. Entonces, en un contexto como el de hoy, es muy relevante que las personas, como tú bien decías, migrantes, sigan primero al pie de la letra las orientaciones, las directrices de las autoridades sanitarias chilenas, y en segundo lugar, que ellos cumplan esas instrucciones, pero además no tengan temor, no obstante de que se encuentren en situación irregular, de acercarse a los organismos, a los establecimientos de salud, para poder, ¿no es cierto?, verificar si eventualmente están contagiados o no, para cumplir con las medidas de control preventivo respectivo, ¿ya? Es importante que en eso no se tenga temor respecto de la situación migratoria que pueda tener una persona. Igual, don Víctor, rescatando un poco su reflexión, hay un fenómeno que está ocurriendo no solamente aquí en Chile, sino a nivel mundial,
y sobre todo a nivel latinoamericano, y es que los migrantes se están convirtiendo en una fuerza de trabajo realmente importante para los países, atendiendo esta crisis sanitaria, sobre todo en países como Perú e incluso en Chile. Estamos viendo que el sistema de salud público ha tenido la necesidad de contratar a mucho personal, y mucho de ese personal contratado es precisamente la población migrante, quienes obviamente por necesidad y también por vocación, porque tenemos que ser conscientes que hay muchos migrantes que son médicos, enfermeros, y esta ha sido como también la puertita que por fin se les abre para poder ejercer sus carreras profesionales, y se han convertido obviamente en esa población un poco vulnerable porque están en contacto directo con aquellas personas que quizás están contagiadas, pero también han sido un aporte esencial para el gobierno y para el país, aportando de su trabajo obviamente, y se convierte obviamente en un fenómeno importante a tomar en cuenta. La OIM tiene algún antecedente preciso de aquel personal que ha ingresado al sistema de salud pública actualmente. Así es, tú apuntas nuevamente, Noel, a un elemento clave. Efectivamente, como decíamos, en el contexto de los determinantes sociales de salud, la población migrante se puede encontrar sujeta a mayor riesgo, a mayor vulnerabilidad. También el impacto económico de la pandemia del COVID-19 ha pegado muy fuerte a la población migrante, porque además ha tenido un impacto fuerte, valga la redundancia, en sectores productivos, en particular en Chile, donde los migrantes estaban muy inmersos, por decirlo así. El sector del comercio, el sector de servicios, el sector de construcción. Entonces, sin duda que esto ha pegado muy fuerte, y por lo tanto también se está provocando un nivel importante de desempleo en población migrante, que estaba trabajando en el sector formal o en el sector informal de la economía. Pero también, como tú bien dices, también se ha mostrado la importancia de la población migrante en la economía nacional. Muchos de los que estamos hoy día trabajando desde nuestro hogar, si pedimos un servicio de delivery, muchas veces quien viene en ese servicio de delivery es un extranjero, es una persona migrante. Para que nuestros servicios, en las mismas condiciones de salubridad en nuestra salud, a través de los camiones que retiran la basura, las personas que hacen el aseo en las calles, son en muchos casos población migrante, pero también están contribuyendo decididamente en el combate contra la pandemia desde el sistema de salud. Y ahí tú mencionas un dato clave. Yo te quiero compartir un ejemplo específico de una compatriota tuyo. Salió hace poquito en el diario electrónico de la BBC, que es una ciudadana venezolana que estaba trabajando en el comercio informal, vendiendo arepas, y hoy día está incorporada en uno de los principales hospitales de Lima, trabajando en su especialidad como médica para poder combatir el COVID. Y te quiero compartir algunos datos que la OIM ha recopilado en una página web que se llama Portal Mundial Global de Datos sobre Migración, que tiene un capítulo específico sobre el COVID-19, y te voy a poner algunos ejemplos. Mira, el caso de Estados Unidos, el 30% de sus médicos, de los que están trabajando en su sistema de salud, y el 16% de sus enfermeras son extranjeros. Vámonos al caso de España, el 14% de todos sus médicos son extranjeros, y el 4% de todas sus enfermeras son extranjeros. El caso de, te cito un último caso, el caso de Alemania, el 20% de todos sus médicos, el 20% está constituido por médicos de nacionalidad extranjera. Y en el caso de Chile, también se replica una participación importante de profesionales, técnicos, auxiliares y administrativos que están trabajando en el sistema de salud y que son extranjeros. Lo vemos aquí en Antofagasta, en los dispositivos del sistema de salud primaria, los CEFAM, los COSAM, etcétera, y lo vemos también en los hospitales, ¿ya? En el caso del hospital de Calama y en el caso del hospital de Antofagasta. Lamentablemente no tengo la última cifra actualizada del número de personal de la salud de distinta categoría que corresponde a población extranjera o migrante, pero no cabe ninguna duda que es un número bien importante y que están contribuyendo de manera decidida a poder hacerle frente a esta situación de la pandemia. Don Víctor, hubo un fenómeno bien importante y conocido no solamente en Antofagasta, sino a nivel nacional, con unos migrantes bolivianos que quedaron atrapados acá en Chile y que obviamente
cuando se decretaron las medidas preventivas de la cuarentena y del cierre de fronteras, no pudieron regresar a su país. Muchas teorías se tienen de estas personas, incluso a nivel personal me llegaron noticias de que una vez que estuvieron en algún refugio aquí en Antofagasta, fueron trasladados hasta la ciudad de Iquique y de allí quizás se perdió un poco el seguimiento de esos migrantes. ¿Tienes alguna información precisa de lo que ha pasado o de lo que está pasando precisamente con esa población? Sí, mira, es importante que nos podamos referir a esta situación porque permite ejemplificar a partir de un colectivo concreto, como es el caso de Ciudadanos Bolivianos, nos permite ejemplificar lo que estamos viendo con la población migrante en distintos grupos. Primero, efectivamente, uno de los efectos más directos de la pandemia del COVID-19 ha sido, ¿no es cierto?, el cierre de fronteras, como una medida que han tomado distintos estados, distintos gobiernos, con el objeto de evitar su propagación, poder avanzar en su control. Bueno, estas medidas de cierre de fronteras han sido diferentes entre los países, incluso a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en el caso de Chile, si bien es cierto se han cerrado las fronteras, eso no ha impedido el retorno de ciudadanos chilenos y ciudadanos extranjeros con residencia permanente a nuestro país. Sin embargo, en el caso de Bolivia esto fue diferente. En el caso de Bolivia se cerraron las fronteras, pero tampoco se permitió el ingreso de nacionales bolivianos, por ejemplo, que estaban en Chile, si no acreditaban, que ese fue un acuerdo que finalmente se llegó entre las cancillerías de ambos países, si no acreditaban ya haber cumplido cuarentena o cumplir parte de la cuarentena en Chile y otra parte, por ejemplo, en un campamento que se habilitó en el sector de la frontera entre Chile y Bolivia, en la región de Tarapacá, en concreto entre Colchane y Pisiga. Colchane, Chile, Pisiga, Bolivia. Bueno, a principios del mes de abril se empieza a manifestar esta situación. Ciudadanos bolivianos que quieren retornar a su país, que no pueden ingresar a su país producto del cierre de fronteras. Como ya adelantaba, se termina produciendo un acuerdo entre ambas cancillerías en que en el fondo estos ciudadanos bolivianos van haciendo cuarentena en Chile de manera total o parcial. Si la hacen total, ingresan a Bolivia y van a sus lugares de destino, o si la hacen parcial, llegan a un campamento que se habilitó en Pisiga y ahí terminan su cuarentena. ¿Ya? Ese fue el acuerdo al cual se llegó y que ha permitido que ya a la fecha, yo me atrevería a decir, más de 3.000 ciudadanos bolivianos hayan ya retornado a Bolivia a partir del mes de abril. Si miramos quiénes son estos ciudadanos bolivianos, a nosotros como IEM nos tocó trabajar directamente con ellos, así que te lo puedo decir de fuente directa. Estamos hablando de población joven, la gran mayoría entre 20 y 30 años, ese es su rango de edad, mayoritariamente varones, entre 60 a un 65% son varones, muy pocos niños, muy pocos adultos mayores, sin embargo los había en algunos casos, y la gran mayoría de ellos, en un primer grupo, ¿ya?, que son aquellos que primero comenzaron a quedar varados, corresponde a trabajadores que se desempeñaban en el sector agrícola chileno, en el sector de la zona centro del país, como decía, actividades agrícolas, trabajando como temporeros. Entonces, ellos llegan a trabajar a Chile a partir del mes de octubre y se comienzan a regresar entre abril y mayo, que es cuando termina la temporada. Y muchos de ellos siguen desempeñándose en esas labores en Bolivia. Hoy día en la mañana, Jorge, un boliviano que estuvo aquí varado en Antofagasta, me envió una fotografía que ahora él está trabajando en Oruro en la cosecha de la quinoa, después de haber trabajado aquí en Chile, ¿no es cierto?, con frutas, etcétera, en la cosecha, como decía, en la zona centro. Entonces son personas, trabajadores de temporada, que quedaron varados producto de este cierre de frontera, cuando en el ciclo normal ellos hubiesen ingresado sin problemas a su país, me refiero sin pandemia. Pero lo que hemos comenzado a ver es que han seguido produciéndose situaciones de bolivianos albergados, particularmente en San Pedro de Atacama. Hay un albergue que está reuniendo, entiendo que hasta casi 70 personas, y en el caso de Calama hay 2 albergues que están reuniendo a cerca de 300 personas. Me estoy refiriendo solo a nuestra región. Si tú vas a mirar la composición, las características de estos ciudadanos bolivianos, no aquellos que fueron la primera gran mayoría, ¿no es cierto?, trabajadores temporeros de la zona central de Chile,
en la zona central, perdón, estos que están ahora en albergues son ciudadanos que ya llevaban mucho más tiempo en Chile y que estaban trabajando particularmente, por ejemplo, en San Pedro, en el caso del sector, en el sector de turismo. San Pedro es un lugar turístico tradicional, de los 3 más importantes de Chile, uno de los principales a nivel del mundo, y personas que han perdido su fuente de trabajo, que están sin ingresos, y por lo tanto eso en muchos casos los ha llevado a no tener recursos para pagar el arriendo donde estaban viviendo. Y esas personas ya comienzan a ser la mayoría en estos albergues que van quedando en la región de Antofagasta. Entonces, te cuento esto con un poquito más de detalle porque permite mirar cómo en el fondo no solo tienes ciudadanos que vienen a trabajar al país por un tiempo y se regresan y quedaron varados, sino que ya tienes a personas de una migración de más mediano y largo plazo que han visto sus condiciones económicas deterioradas y por lo tanto prefieren retornar a su país. ¿Ya? Don Víctor, usted acaba de tocar un tema muy interesante y es precisamente aquellos migrantes que obviamente ante la situación se han quedado sin empleo y muchos de ellos hoy día no tienen dónde vivir porque precisamente al quedarse sin empleo se quedan sin ese sustento económico para poder pagar arriendo. Quizás en Chile hay que reconocer también la población ha sido bastante consciente y no hemos visto tantos casos como en otros países de desalojos, pero sin embargo desde la UIM hay alguna instancia en la que puedan recurrir estas personas que por X o Y motivo hayan quedado sin vivienda. Estoy hablando de la población migrante, obviamente. Sí, te lo voy a comentar. Antes solo quisiera decir que respecto de todo este proceso de ciudadanos varados, la OIM ha estado trabajando junto con muchas organizaciones de la sociedad civil, las autoridades de gobierno regionales, provinciales y locales, y por cierto otras agencias del sistema de Naciones Unidas, para poder colaborar a que estos ciudadanos pudiesen retornar a su país. Y así nos tocó a nosotros, en el caso de albergues en Antofagasta, en Iquique, apoyarlos con alimentación mientras el tiempo que estuvieron albergados, y en el caso de ciudadanos que estuvieron incluso en frontera, poder apoyarlos con implementos básicos como carpas, frazadas, de manera de que pudieran pasar en mejor condición una situación muy compleja que les tocó vivir a algunos bolivianos cerca de una semana en Colchán. Entonces, eso para aclarar un poco la pregunta que hiciste anteriormente. Respecto de esta pregunta en concreto, efectivamente se está viendo esta situación. Como decíamos, hay ciertas características de población migrante que está trabajando en ciertos sectores que se han visto más afectados y por lo tanto, para eso nosotros estamos también, junto con distintos organismos, colaborando para poder hacer frente a esta situación. Y lo estamos haciendo a través de 2 vías, con recursos, por cierto, limitados y buscando priorizar los grupos más vulnerables. Una familia donde hay menores de edad, donde hay mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Cada vez que nos ahogan, inflamos el pecho. Cada vez que nos botan, nos levantamos con más fuerza. Gracias, Dios, estamos bien. Una vez trataron de enterrarnos. Estamos bien en el refugio Los 33. Pero volvimos a nacer. Y cuando trataron de callarnos, cantamos más fuerte que nunca. Los chilenos nunca nos rendimos. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es solo para Chile! ¡Es solo para Chile! ¡Alexis! ¿Y sabes por qué? Porque siempre estamos juntos. Y ahora tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Cómo? Separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que no lo hagamos ahora no significa que no nos queramos. Tenemos que seguir unidos, pero tomando distancia, 1 metro o incluso a veces más. Si hay un pueblo que sabe pararse y seguir caminando, somos nosotros. Ya a este virus le vamos a ganar entre todos, porque si hay un país que sabe ganarle a las catástrofes, ese es Chile. Porque llevamos la sangre de Arturo, de Lautaro, de Violeta, de Manuel, de Anita, de Gabriela, de Mario, de Alexis, de Gary, de Marta, de Jaime, de Jimena, de Julia, de Héctor y de 18 millones de valientes. ¡Viva Chile!
estamos de vuelta en Dialogando. Tuvimos unos pequeños percances técnicos, pero ya hemos arreglado la conexión y precisamente habíamos quedado, don Víctor, en las medidas en que, o las instancias, mejor dicho, en que podían los migrantes que habían quedado en situación de calle por distintos motivos poder asistir a la OIM y buscar un poco de apoyo o de ayuda frente a estas instituciones. Sí, perfecto. Bueno, como decíamos, ese es un tema que se está observando lamentablemente con más frecuencia, está afectando a más personas, no solo, por cierto, migrantes, también población nacional. Son los efectos de la pandemia que no hacen distinción. Y por lo mismo, como no hacen distinción, fíjate que un aspecto que la OIM y otras agencias de Naciones Unidas han venido planteando es que los estados, como observamos, están dando distintas respuestas para mitigar, aminorar el impacto económico del COVID a través de medidas de protección social. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Que esas medidas deben incorporar a la población migrante, incluso independientemente de su situación, sea que se encuentren en situación regular o irregular, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que más allá de lo que pueda hacer un organismo en particular, desde las políticas públicas de cada país, se pueda incorporar a la población migrante como beneficiarios de esas medidas. De modo que el efecto de quedarse sin trabajo no significa a su vez el efecto de quedarse sin un hogar, de quedarse sin alimentos y por lo tanto en una situación realmente compleja de afectación de derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Podríamos decir que es lo más importante, lo más estructural, que las políticas públicas de los distintos países incorporen en su respuesta socioeconómica, en sus bonos, exenciones de pagos, acceso a créditos, entregas de alimentos, etcétera, incorporen sin distinción a la población migrante en estado de necesidad, sea que se encuentre en situación regular o irregular. Eso es una primera cuestión, como diría, central, esencial, para lo cual la OIM ha estado promoviendo esta medida junto con otros organismos, como la CEPAL, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a nivel global. Y en eso también está la OIM. No obstante eso, hay algunas medidas particulares que, como decía, por cierto, con recursos limitados, pero están buscando hacer frente a esta situación desde la OIM, y es así como estamos trabajando con varias medidas. Primero, estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria a través de alianzas que tenemos con municipios del país, en el caso de la zona norte, con Antofagasta, con Iquique, con Arica, de manera de, ya lo hicimos el año pasado y lo vamos a seguir haciendo este año, entregarles cajas de alimentos, con también cajas de útiles de aseo personal y pañales, para que puedan ser entregados a familias migrantes en necesidad, ¿ya? Eso es como una primera cuestión, ¿ya? Hay que asegurar, ¿no es cierto?, el acceso a la alimentación, eso es básico. Una segunda cuestión es que para aquellas personas que se encuentran temporalmente en la calle o no tienen un lugar donde estar, y necesitan un tiempo limitado de apoyo porque van a poder irse a la casa de un familiar, o si las condiciones lo permiten y las medidas sanitarias lo permiten, se pueden trasladar de ciudad y van a llegar a la ciudad donde tienen un familiar que los va a acoger, etc. Para casos de esa naturaleza, la OIM está trabajando con alojamiento temporal. Es decir, lo que hacemos es pagarle a grupos familiares, a personas, como te decía, en estado de necesidad, grupos más vulnerables, un hostal con alimentación completa para que puedan estar ahí hasta 15 días más o menos, de manera de que es un apoyo temporal, como decíamos, para que esta persona o este grupo familiar ya pueda llegar a su solución más definitiva. Pero como vemos además que se están produciendo estas situaciones de arriendo, de no poder conseguir pagando el arriendo, también estamos proporcionando un subsidio de arriendo también temporal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en Antofagasta ya lo hicimos con una familia precisamente de venezolanos, una pareja joven con una bebé, una guagüita, decimos en Chile, ¿ya? Y los estamos apoyando con un subsidio de arriendo durante un tiempo, un poco más de un mes, de manera que puedan permanecer tranquilamente donde están. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces no están en la calle, no se están exponiendo,
no infringen la medida de cuarentena. Aquí en Antofagasta estamos con cuarentena, de manera que tienen las condiciones de cumplirlas en resguardo propio y en resguardo de la comunidad acogida, ¿no es cierto?, en el caso de la ciudad de Antofagasta. Entonces, estamos buscando un conjunto de medidas que, como te digo, tienen por cierto, son una contribución. Los recursos nos permiten llegar a cierto universo, probablemente, sin duda las necesidades van a ser más, pero aquí también paralelamente está el llamado de distintos organismos, entre ellos la OIM, de que las políticas públicas, las medidas que vemos que se están dictando para hacer frente a esto, no dejen de incorporar a la población migrante independientemente de su situación migratoria. Don Víctor, sabemos que la pandemia obviamente ha generado una crisis que no fue generada por ninguno de nuestros gobiernos y que por tanto la complejidad para poderla resolver depende de un trabajo conjunto tanto de los organismos internacionales, de los propios gobiernos locales y hasta de la industria privada para poder en algún momento reactivar la economía, esperando que todo pase de alguna manera pronto. Pero hay otro fenómeno importante que, aunque no se pueda predecir exactamente, es el flujo migratorio una vez reabiertas las fronteras. Y lo pregunto porque pueden suceder dos fenómenos. El primero es que hay muchos migrantes que efectivamente quieren volver a su país de origen. Muestra de ella los venezolanos, precisamente quienes han sido la población migrante que en los últimos años más ha ingresado a Chile. Y hoy día vemos cómo en la Embajada de Venezuela en la ciudad de Santiago hay muchos migrantes pidiendo a la embajada, obviamente, que les habilite un avión para ser devueltos a Venezuela, cuestión que el gobierno de Venezuela obviamente no ha cumplido y no cumplirá porque es un gobierno realmente sin recursos y sin la capacidad gerencial ni gobernativa para poder generar ese tipo de políticas. Y por otro lado, ¿qué se espera o cómo evalúa la OIM el flujo migratorio una vez reabierta la frontera? ¿Se espera que realmente el flujo migratorio que se venía dando para ingresar a Chile sea el mismo, sea mayor, o se espera que los migrantes realmente vuelvan a sus países de origen? ¿Hay algún análisis previo que se pueda estar realizando sobre ese tema? Bueno, aquí entramos a otro efecto. ¿Ya? De alguna otra manera te agradezco las preguntas, Noel, porque hemos ido viendo varios efectos que ha provocado la pandemia en materia de movilidad humana y migración. Mira, podría responderte en dos niveles. Partamos con un nivel más de coyuntura, de lo que está pasando hoy día, ¿ya? En lo concreto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Como tú bien dices, primero, en un momento de, si mirábamos el mapa del mundo en sus distintos continentes de países y nos imagináramos puntitos que son personas que se están desplazando, lo que hubiéramos tenido era una imagen interactiva con mucho movimiento, mucha movilidad, que por lo demás es lo natural, con flujos además que son muy marcados, ¿ya? Sabemos cuáles son los flujos, hay una cierta predictibilidad, por decirlo así, en flujos más bien tradicionales por ciertas condiciones, lo que sin duda no excluye que haya situaciones no previstas y que provoquen, ¿no es cierto?, cambios muy radicales, ¿ya? Como por ejemplo es lo que ha sucedido en el caso de la migración venezolana, que no sé, hace 15 años atrás probablemente nadie podría haber dicho con total certeza, mire, usted el año 2020, a marzo más o menos, va a tener 5 millones de migrantes venezolanos que salieron del país, de los cuales el 80% no se fueron ni a Europa ni a Estados Unidos, sino que están en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, sin duda que, por decirlo bien en lenguaje coloquial, es difícil tener una bola de cristal, nadie la tiene como para poder decir lo que está ocurriendo. Pero sin duda, valga la redundancia, es que esta imagen que los invito a que se hagan visualmente del mundo y con puntitos moviéndose entre continentes, entre países, en un momento, ¡pum!, paró, se cierran las fronteras, ¿ya? Y esta movilidad disminuye radicalmente. Pero lo que hemos visto es que países de distinto nivel de desarrollo, con distintas características y en muchos casos motivados por distintas circunstancias, han hecho una serie de medidas de adecuación, han flexibilizado normativa de manera de permitir la salida de ciudadanos extranjeros que quieren retornar a sus países, como a su vez, ¿no es cierto?, de nacionales de un país que quieren retornar y por lo tanto atravesar un tercer país, un país de tránsito, ¿ya? Eso lo hemos visto, ¿ya? Y lo hemos visto, como te digo, por distintas razones. Pero también
el hecho de que haya países que, no obstante este contexto, hayan generado medidas de facilitación, hayan flexibilizado sus medidas, porque necesitan a población migrante, que es fundamental, por ejemplo, para sostener el periodo de cosecha en la agricultura, como ocurrió recientemente en el caso del Reino Unido. Entonces, o lo hemos visto, por ejemplo, a propósito de esta medida de regularización, no me acuerdo en este momento el número exacto, pero era una cantidad muy importante, creo que más de 300.000 migrantes en el caso de Italia la semana pasada, muchos de los cuales principalmente se desempeñaban en dos sectores, en el sector del servicio doméstico y en el sector de la agricultura, ¿ya? No obstante el contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces, podríamos decir que hay una primera respuesta frente a esta coyuntura de distintas medidas que han buscado flexibilizarse, ¿ya?, a propósito de esta situación excepcional, completamente excepcional. En el caso nuestro, por ejemplo, nos tocó verlo con los ciudadanos bolivianos, pero fíjate que no solo con ellos. Ayer nos tocó participar y colaborar con el cónsul de Paraguay en Iquique, a través de la gobernadora aquí de Antofagasta, porque había un grupo pequeño de ciudadanos paraguayos que se iban a reunir con otro mayor que venían de Iquique para salir por el paso de Jama, cruzar Argentina y llegar a Paraguay y poder ejercer su derecho a retorno, es decir, repatriarse. Y bueno, hemos visto en estos casos que no obstante que habían visas de turismo vencidas, ha habido, usando el marco legal, sin duda, no haciendo acciones ilegales, sino que ejerciendo las atribuciones legales, pero se ha podido adoptar ciertas medidas de flexibilidad, por ejemplo, en vez de una multa, una amonestación, de manera que esa persona pueda salir del país libremente. Entonces ahí tenemos un primer conjunto de medidas, ¿ya? Podríamos profundizar sobre ello. Hay recomendaciones de la OIM específicas sobre esto en sus distintas plataformas web, de medidas consulares, en frontera, para poder abordar este contexto. Cierro con esto, que lo ha hecho el Estado chileno a través de extranjería, una serie de medidas, por ejemplo, para que ya no tengas que hacer trámites presenciales, sino que a través de internet, a través de la misma página web de extranjería, a trámites que se han habilitado en la PDI, incluso que ya no tengas que ir espontáneamente a buscar tu cédula al registro civil, sino que, como se anunció hace poco, que seas llamado según un cierto orden para poder concurrir. Entonces hay una serie de medidas que se han tomado en este contexto. Pero viene la pregunta importante que haces tú respecto de, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en materia de movilidad humana cuando estas medidas empiecen a disminuir? Volvamos de alguna u otra manera a recobrar lo que era lo habitual, algunos le llaman, ¿no es cierto?, la normalidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y la verdad es que ahí es difícil poder aventurar, Noel, una respuesta, porque, por cierto, va a depender de la concepción que tengan los estados respecto de la movilidad y la migración. Si esa concepción está más bien basada desde la lógica de gestión de frontera o vinculada más bien con la migración concebida como un impulsor del desarrollo, a propósito, por ejemplo, de la Agenda 2030, ¿ya? Y, por cierto, en un contexto mayor, ¿ya? Y ahí, evidentemente, pueden haber, para hacerlo muy en simple, porque pueden haber posturas intermedias, pero en simple uno podría decir que pueden haber dos líneas de políticas migratorias, una que más bien refuerce en cierto caso medidas restrictivas respecto del proceso migratorio, y otra posibilidad que sea más bien una mirada más amplia y que permita avanzar en políticas migratorias que recojan las distintas formas de movilidad humana, ¿ya? La laboral, del punto de vista educacional, del punto de vista, ¿no es cierto?, de reunificación familiar, etcétera, ¿ya? La situación de los refugiados, por cierto, que es un tema de por sí importante y sobre el cual trabaja, ¿no es cierto?, nuestra otra agencia del Sistema de Naciones Unidas, con la cual nosotros trabajamos muy estrechamente, que es ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero además de esto, hay que considerar un elemento que es clave, específicamente en materia, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, pero si nos centramos específicamente en América del Sur, Noel, es que la migración que tenemos en América del Sur es esencialmente laboral. Por lo tanto, también va a haber que observar cómo se va recuperando la economía de los países luego de un periodo de recesión que se señala que va a ser muy fuerte. Estamos hablando que a Chile se ha pronosticado menos del 5% del PIB, ¿ya?
Fíjate que a nivel global ya Alemania entró en recesión, Japón también, que son economías de las 5 más importantes del mundo. Entonces, sin duda que va a haber una recesión que va a afectar a Sudamérica, y la migración dentro de Sudamérica es esencialmente laboral. Por lo tanto, va a haber que estar muy atento a cómo se van recuperando o no las economías nacionales, cómo va recuperándose el mercado del trabajo, en qué condiciones, de qué manera, en qué sectores, para poder, ¿no es cierto?, ir observando los flujos que se vayan a desarrollar, ¿ya? Así que en ese sentido yo me atrevería a decir más bien, Noel, más que dar una respuesta definitiva, que el monitoreo, el seguimiento, el estudio de esto sea muy relevante para efectos de poder avisorar cuál es la migración que viene, y por ende las políticas públicas del punto de vista de la migración, los enfoques legislativos con los que vamos a abordar la migración, es importante, ¿no es cierto?, que se analicen en una perspectiva de largo plazo y no solo sobre la coyuntura actual que nos toca vivir. Don Víctor, yo creo que de verdad ha sido una conversación muy amena. Yo creo que ha logrado tocar todos los aspectos y todas las dudas que quizás a veces teníamos, sobre todo la población migrante, que a veces nos sentimos un poco desprotegidos. Así que es una información importantísima toda la que acaba de plantear. Primero para los migrantes, y obviamente entendiendo que en esta crisis no hay distinción, y sobre todo yo creo que las funciones que la OIM ha tenido, no solamente en Antofagasta, sino a nivel nacional, ha sido bastante efectiva, por lo menos en este tiempo de coyuntura. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, así que no me queda más que agradecer su tiempo, agradecer la disposición que ha tenido para con nosotros, y que nos pueda dejar sus reflexiones finales para llamar a la calma y a la tranquilidad, no solamente a la población migrante, sino a la población en general. Bueno, para mí también ha sido un gusto poder estar en este espacio, conversar contigo y a través tuyo con todos los seguidores de Chilevisión, de Chile Visual. De Chile Visual, perdón, ¿no es cierto?, a través de esta modalidad de streaming, y como les digo, reiterar los reconocimientos y las felicitaciones por esta iniciativa que están desarrollando en unos tiempos en que la hacen tan necesaria. Y solo quisiera agregar un elemento que también es importante, sobre el cual conversamos, Noel, rápidamente, que tiene que ver con los efectos que puede producir esta pandemia desde el punto de vista de la inclusión y la cohesión social, y me estoy refiriendo particularmente a los efectos que pudiese producir en materia de, esperamos que no sea así, un aumento en la discriminación, en la estigmatización respecto de la población migrante. Hemos visto algunas señales, esto no solo ha sido en Chile, ha ocurrido en otros lugares. En Chile ha habido algunas situaciones muy paradigmáticas que han sido cubiertas por los medios de comunicación, pero vemos que es algo que incluso excede a la población migrante. El otro día también veíamos a través de la prensa testimonios de personal de la salud, que incluso sus vecinos terminan reaccionando discriminatoriamente con ellos porque asumen de que es una persona que puede estar contagiada por el COVID y por lo tanto contagiar al resto. Entonces, aquí es muy importante basarse en información oficial, fuentes fidedignas, aquello que uno escuche, que sean rumores, lo que le llegó por el mensaje en cadena en el grupo de WhatsApp, no creerlo de buenas a primeras, sino tiene una fuente oficial. Basarse en la información. A las personas que efectivamente se informen de las fuentes oficiales, porque está circulando por las redes sociales mucha información que quizás hace preocupar de más a las personas o malinformarse en algunos casos por personas malintencionadas. Entonces, eso que acabas de mencionar creo que es indispensable, no solamente para la población migrante, sino para la población en general, buscar las fuentes oficiales y poder tener información de primera mano. Por ejemplo, en este caso, qué mejor información que directamente del jefe de la oficina de la OIM en Antofagasta, así que yo creo que es indispensable poder recalcar ese tema. Así es, y hay iniciativas que se están desarrollando. Ayer o antes de ayer, Naciones Unidas lanzó una iniciativa que se llama Verificado, y tiene una página web donde tú puedes ir verificando precisamente la información. Entonces, como bien tú señalabas, Noel, hay que basarse en la información oficial. Es muy importante lo que está ocurriendo todos los días, donde aquí las autoridades sanitarias hacen puntos de prensa a nivel nacional, a nivel regional. Basarse en materia de extranjería en la información que están entregando las autoridades. Siempre buscar una fuente oficial, y si hay información que parezca plausible, bueno,
y que no sea oficial, pero buscar verificarla, si hay otra fuente, de dónde emana, porque lamentablemente en periodos como estos, la mala información, la desinformación no es neutra, en muchos casos tiene objetivos, ¿ya? Y lamentablemente pueden ser objetivos que no necesariamente vayan en busca del bien común, sino que objetivos con intereses particulares, pero que terminan afectando a las poblaciones más vulnerables, y en este caso, por ejemplo, a población migrante. Así es, don Víctor, mejor dicho, creo que imposible, de verdad muy agradecido con su presencia, y a todos nuestros televidentes les dejamos esta pequeña reflexión y esta pequeña entrevista realizada nada más y nada menos que a Víctor Flores, quien es el jefe de la oficina de Antofagasta de la Organización Internacional para Migrantes, y será con esto, nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias.